podemos grabar. Ok, ejemplo 15,4. Este ejemplo es fundamental, es uno de los fundamentales. 3 cargas en un plano. Considere 3 partículas puntuales sobre el plano XY. La carga 1 es 86 microcoulomb. Recuerden, micro es 10 a la menos 6. Me pasó con los chicos de física que no sabían que micro era 10 a la menos 6. Entonces, claro, había puros ceros en el quiz porque no sabían que micro era 10 a la menos 6. Ojo, está en el origen. Carga número 2. 32 microcoulomb. O sea, 32 por 10 a la menos 6. Ese está en el punto X igual 2,5 y Y igual 0. Y carga 3 igual a menos 53 microcoulomb. O sea, 53 por 10 a la menos 6 coulomb. Lo primero que tienen que hacer, diagrama del cuerpo libre. Calcule la fuerza neta sobre la partícula 1. O sea, esta. Entonces, yo sé que está acá, pero yo lo voy a sacar otra vez. Entonces, esta va a ser partícula 1. Entonces, voy a hacer un marco de referencia, como hacíamos con hacia arriba, Y positivo, hacia allá, X positivo, hacia allá, X negativo. Ahora voy a poner las partículas. La partícula 2 está acá y es positiva. De acá a acá hay 2,5. Y voy a poner la partícula 3 acá. Y yo sé que está y ojo, aquí de nuevo es importante vieja confiable, es el triángulo rectángulos. Yo sé que esta es la separación y tiene, ojo, tiene 1,5 en X y 2,2 en Y. Entonces, ojo, te preguntan sobre Q1. ¿Qué fuerza siente Q1? Este es 1. Entonces, ojo, hay 2 partículas. Entonces, Q1 va a sentir 2 fuerzas. Entonces me pregunto, ok, tengo, vamos a ver esos 3 y estos 2. Voy a empezar con 2. 2 le va a hacer una fuerza a 1. Ambas tienen el mismo signo, entonces si me paro en la partícula 1, yo sé que entonces 1 va a sentir una fuerza alejándose porque se repelen. Esta va a ser la fuerza que hace 2 sobre 1. Ahora, ¿cuál es la fuerza que hace 3 sobre 1? Bueno, 1 va a sentir una fuerza atractiva, es decir, hacia 3 en esta dirección. Perfecto. Entonces yo sé que la fuerza neta sobre 1 es simplemente la fuerza 2,1 más la fuerza 3,1. Y ya Profe, hicimos lo más difícil del problema. Ajá. porque esta molécula no tiene peso. Ah, es una muy buena pregunta. Vean, claro, no, algo muy importante. Toda partícula tiene peso. Pero si en el problema no les hablan de masa, ustedes solo van a considerar la fuerza eléctrica.
¿Por qué no estamos considerando el peso? Para efectos estrictos es que resulta ser que la fuerza de gravedad, el peso, es tan, pero tan pequeñito con respecto a la fuerza eléctrica que es como si fuera cero. Entonces, a menos de que, es una muy buena pregunta, de hecho, tal vez muchos estudiantes de física o se confunden por ahí también, que a ustedes les hablen de masas explícitamente, ustedes tienen que tomar en cuenta las masas. Si no les hablan de masas, si solo le dan un sistema con cargas, entonces solo hacen sumatoria de fuerzas eléctricas. Se les preocupan por el peso. ¿Todos claros? ¿Y todas? Pero es una Profe, muy por buena ejemplo, pregunta, de hecho. si en ese ejercicio nos dieran la densidad o algo así, se tendría que tomar en cuenta, quizá. Correcto. Si me da tiempo hoy o el martes, yo les quiero hacer un problema, un péndulo, donde hay que tomar en cuenta la masa y la fuerza eléctrica. Entonces, por ahora, solo vamos a considerar fuerzas eléctricas para este tipo de casos. Entonces, listo. Esto es lo más difícil del problema, de hecho. De hecho, si gustan, les puedo subir también problemas de física 2, que los que sí se pueden hacer ustedes. Entonces, sí les voy a subir como un eje, como extra. Entonces, ojo, ahora, aplico fórmula. La fórmula, ojo, en magnitud, chicos, la magnitud es aplicar esta fórmula. Bueno, si escuchan gritos es porque mi mamá está gritando por el partido. Entonces, ojo, magnitud. Pero entonces, ¿cómo agrego la dirección? A partir de las flechas que ustedes sacan de si se repelen o si se atraen. Empecemos con la más sencilla. Empecemos con fuerza 2 sobre 1 vectorial. ¿En qué dirección va la fuerza 2 sobre 1? Va en menos y, ¿cierto? Va en dirección X negativo. Entonces recuerden, el X negativo era menos Y. Magnitud de carga 1 por carga 2 entre la separación entre cargas. Por dicha, la separación es muy sencilla, sería 2,5 al cuadrado. Entonces, ahora sí. Entonces, fuerza 2 sobre 1 sería, ¿a cuánto era la constante? Siempre se me olvida esa constante, la santísima. La constante es 8,99 por 10 a 9. Entonces, menos 8,99 por 10 a la 9 por la carga número 1. Bueno, la carga número 1 tiene 86 micro. Entonces recuerden, 86 por 10 a la menos 6 por la carga 2. Carga 2, 32. 32 por 10 a la menos 6 entre la separación de cargas, o sea, 2,5 al cuadrado. Entonces, la fuerza 2 sobre 1 sería E. Valores en calculadora. Esto va, por cierto, menos 8,99 por 10 a la 9 por 86 por 10 a la menos 6 por 32 por 10 a la menos 6 entre 2,5 al cuadrado. Entonces, la fuerza que siente la partícula 1 debido a 2 es en dirección menos 3,96 unidades de newtons en dirección Y. Quiere decir que si fuera por esa partícula empuja la partícula hacia allá. Listo. ¿Todos claros con esta primera parte? Listo, profe. Profe, ¿verdad que ahí lo puso negativo porque va para la izquierda? Correcto.
Gracias. Ahora, vamos a hacer la más dificilita. Ojo. Entonces, bueno, voy a hacer otra vez el dibujo, porque ojo, tenemos la carga positiva. Hacia allá hay una fuerza llamada fuerza 3/1. Por acá tenemos la carga. Y yo sé que en X la partícula se encuentra a, vamos a ver, a 1,5. Y en Y se encuentra a 2,2. ¿Qué es lo que a muchos los confunde? Que recuerden que ustedes pueden sacar longitudes, que esos son longitudes, pero también eso es fuerza. Entonces ustedes pueden usar un poco de todo para entonces. ¿Cuánto sería la separación? Bueno, la separación sería esta, ¿cierto? Esta sería la separación R. Vean que claramente la separación R está en la misma línea donde actúa la fuerza. Entonces, bueno, ¿cuánto sería la separación al cuadrado? Pues eso simplemente es aplicar Pitágoras. Sería 1,5 al cuadrado más 2,2 cuadrado. Entonces, entre esta y esta hay una separación al cuadrado de 7,09 metros. Y acá es donde ustedes tienen que recordar la parte de vectores como profe, pero el problema con esta fuerza es que esta fuerza tiene tanto componente Y y X. Correcto. ¿Cómo hacemos, profe? Bueno, vean que esta fuerza hace este ángulo. Pero vean que el triángulo de longitudes también forma ese mismo ángulo. Entonces, ojo, la fuerza forma este ángulo con respecto al horizontal, pero este ángulo es el mismo ángulo que forma ese triángulo de longitudes. Entonces, bueno, sacar ese triángulo es muy sencillo porque yo tengo el opuesto y el adyacente. Entonces, recuerden, trigonometría. Zeta es la tangente inversa de cateto opuesto 2,2 entre cateto adyacente 1,5. Entonces, el Profe, ángulo, ajá, esa fórmula de Pitágoras no tienen que meterla en raíz. es una muy buena observación. Vean que yo no la voy a sacar a raíz, porque vean que ahorita voy a usar esta cantidad. Vean la fórmula de Coulomb, R cuadrado. Ah, ok, gracias. Generalmente, entonces, usted le puede sacar raíz, pero luego la ponen luego la tienen que leer al cuadrado. Entonces, como, bueno, mejor de una vez la hago en cuadrado. Entonces, tangente cuadrado, 2,2 entre 1,5. Bueno, el ángulo es de 57,7 grados. Entonces, bueno, recuerden de vectores. Quiere decir que, ojo, voy a hacer otra vez la fuerza. La fuerza tiene esta dirección. Si yo hago el eje y el eje X, este ángulo de 57,7 grados que saqué de 55,7, perdón, que saqué con estas longitudes es este mismo. Y recuerden, la fuerza es un vector. Y la vieja confiable es sacar triángulos rectángulos con vectores. Entonces, vean el triángulo que se me formó.
se me formó el triángulo rectángulo de la fuerza, se me formó ese triángulo rectángulo. Todo esto es la fuerza 3,1 en magnitud. Esto sería la fuerza 3,1 en la dirección X. Y esto sería Profe, sí, vi que se me cortó otra vez. ajá, por favor. De nuevo, la fuerza es un vector. Vean que la fuerza es un vector que está entre Y y X. Entonces, si ustedes ven que el vector les queda entre Y y X, ustedes tienen que sacar componentes. Entonces, hacen la vieja confiable. Triángulo, rectángulo. Van a sacar dos catetos que se van a hacer la componente X y la componente Y. Entonces, componente en X, componente en Y. Y este ángulo, bueno, es el ángulo que ustedes sacaron con el triángulo de longitudes. Aplico trigonometría para vectores, recuerden. Seno aplico seno del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto, fuerza 3,1 en Y entre la hipotenusa, fuerza 3/1, donde la fuerza 3/1 es la magnitud. Entonces, la magnitud por el seno de zeta es igual a la componente en Y de la fuerza que hace 3/1. Yo puedo aplicar coseno, sería adyacente entre la magnitud. O sea, F, la magnitud F3/1 por coseno de teta me daría esta componente. Pues chicos, lo que tienen que tener claro es que se forman dos triángulos. El triángulo de longitudes va a ser aquel que les va a permitir sacar el ángulo. Y también recuerden que si el vector de fuerza le queda entre el eje Y y el eje X, el vector de fuerza forma otro triángulo que les va a permitir sacar las componentes del vector. Ok, entonces hemos encontrado que la componente en Y es la magnitud por el seno de zeta. Y la componente en X es la magnitud por el coseno de zeta. Pero ¿cómo hacemos para encontrar la magnitud, la santísima? Bueno, magnitud culómbica, constante K por la carga 1 por la carga 3 entre la separación al cuadrado. La fórmula de Coulomb les permite encontrar la magnitud. Entonces, magnitud de la fuerza 3/1. Constante K, que siempre se me olvida, la santísima. 8,99 por 8,9. Por la carga 1. La carga 1 es 86 micro. 86 por 10 a la menos 6. Por la carga 3. La carga 3 es... Ojo, trampa. Menos. Recuerden que en Coulomb van a poner las cargas siempre positivas. Pues recuerden, el menos, los signos de las cargas les permiten hacer el diagrama del cuerpo libre. Después se despreocupan a la hora de sacar fórmula. Ustedes siempre van a poner las cargas positivas en Coulomb.
dividido entre la separación al cuadrado. Y la separación al cuadrado es 7,09. Entonces, la magnitud 3 sobre 1 sería 8,99 por 10 a la 9 por 86 por 10 a la menos 6 por 53 por 10 a la menos 6, 17,09. Entonces, ojo, la magnitud de la fuerza 3 que ejerce sobre la partícula 1 sería estos newtons. Ojo, magnitud, no vector. El vector, vean que el vector nos quedó en el primer cuadrante. Entonces, claro, el vector fuerza 3 sobre 1 sería la componente en X en dirección Y más la componente en Y en dirección J. ¿Y por qué ambas positivas? ¿Por qué no me tengo que preocupar por un menos? Porque vean la dirección de la fuerza. Entonces, pero ¿cómo hago para calcular F31X? Trigonometría. F31, 5,78 por el coseno del ángulo que ustedes encontraron, que dio 53, 55,7. Entonces, $3,26 y la fuerza, la componente en Y sería la magnitud 5,78 por el seno de 55,7. Les recomiendo que repasen este ejercicio porque no sé si sabían, pero el coordinador Víctor es ingeniero eléctrico. Entonces vean que es la parte que más, probablemente más le gusta a él. Entonces, ahora sí. Vector 3 sobre 1. La fuerza eléctrica vectorial, bueno, sería 3,26 en dirección Y más 4,77 en dirección J. Y recuerden que al inicio habíamos calculado la fuerza que hace 2 a 1, que esta nos dio menos 3,96 en la dirección de Y. ¿Cuál es la pregunta? Calcule la fuerza neta que actúa sobre Q1. Entonces, bueno, fuerza neta sobre 1 es sumar la fuerza 2,1 vectorial más la fuerza 3,1 vectorial. Sustituyo. Fuerza 2,1 menos 3,96 en dirección Y. Más fuerza 3,1 es todo esto. Tengo vectores, entonces recuerden, papas con papas y con is, y chayotes con chayotes, jotas con jotas. O sea, hago la suma. Fuerza neta. Bueno, la fuerza neta sería menos 3,96 más 3,26 en dirección Y más 4,77 en dirección J. Entonces, la fuerza neta sería menos 3,96 más 3,26. Eso nos da menos 0,7 en dirección Y más 4,77 en dirección J. ¿En cuál cuadrante quedó este vector, chicos y chicas? En el segundo, profe. En el segundo, muy bien. Ah, Entonces,
Esta sería la fuerza neta. Profe, pero si me preguntan la magnitud de la fuerza neta, bueno, pues la magnitud de la fuerza neta aplica a Pitágoras. Netamente, ¿qué fuerza siente? Bueno, siente 0,7 cuadrado más 4,77 al cuadrado. Les recomiendo en serio que hagan este ejercicio otra vez. Probablemente entonces yo les suba 2 ejercicios recomendados para que los hagan porque son muy interesantes. Sangra, espero que no haya afectado en nada los valores. 0,7 al cuadrado más 4,77 cuadrado. La fuerza neta en magnitud es 4,82 newtons. Y si te preguntan la dirección, bueno, la dirección sería esta, ¿verdad? Este ángulo. Entonces, para sacar este ángulo, primero ocupo este ángulo. Entonces, sería la tangente zeta, sería la tangente inversa de la componente y, 4,77 entre la componente X. Ojo, la componente X está negativa, pero ustedes para sacar ángulos siempre ponen todo positivo. Recuerden, el menos solo te da la dirección. Entonces este ángulo sería 4,77 entre 0,7 sería, en realidad, 81,65. O sea, de acá a acá sería, beta en dirección sería 120 menos 81,65. O sea, la dirección de este amigo es 38,35. 180, perdón, 180 menos eso. Que les daría 98, a 98 grados. Sale disparado el amigo, netamente. Si se dan cuenta, esto es como vectores otra vez, y es cierto, estos son vectores solo que con una fórmula de magnitud ya. Entonces vean, probablemente sobre esto sea el segundo ejercicio de desarrollo. Entonces, netamente,